Bien, hola con todos. Estamos en la clase número 2 de nuestro curso de epistemología en la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. La clase pasada habíamos hablado de los sumerios, acadios, egipcios, semitas y presocráticos, con lo cual reforzamos la tesis de este curso, de esta materia, que dice que el pensamiento universal no tiene una sola cuna, y esta no es Grecia. El pensamiento universal, pues, es un conjunto de mezclas y amalgamas a través del tiempo, de la geografía y de la historia. Es por eso que en nuestra materia tenemos recién como segunda clase a los filósofos helenos llamados los socráticos. Estamos con el doctor Paul Miño y con Melissa Berrosueta. Vamos a conversar acerca de estos tres filósofos importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Adelante, Paul, ¿qué podemos decir de Sócrates? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos y todas. Bueno, de Sócrates, pues lo más interesante es que él forma parte de uno de los tres padres de las culturas, si se quiere, antigua, porque crearon sistemas de pensamiento, tuvieron muchos seguidores, este, murieron por sus ideales y nunca dejaron escrito nada, sino que fueron sus discípulos quienes escribieron. Estamos hablando de Confucio en el Extremo Oriente, Jesús en Medio Oriente y Sócrates en Occidente, ¿no? Tienen esas características en común. Eran personas que creían que el pensamiento, ¿sí? Que la verdad no estaba escrita en esa época en un papiro, en letra muerta, ¿sí? Para Sócrates eso era letra muerta, sino que la verdad tenía que vivir de boca en boca, porque surgía de los diálogos, de las conversaciones con los demás. Estaba ahí, en la palabra viva, que es la palabra hablada. Así que creo que esa es una interesante anécdota para comenzar con Sócrates. Bien, has mencionado algo del diálogo, de este método que tenía Sócrates, la mayéutica. Cuéntanos más de ello. Bueno, ciertamente Sócrates había sido hijo de una partera y de ahí el nombre mayéutica, que básicamente se define como el método para hacer parir o dar a luz, ¿sí? El conocimiento. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de la conversación, ¿no? Las anécdotas dicen que Sócrates paraba a los atenienses en las calles y les empezaba a hacer preguntas, comenzando por sus mayores certezas, ¿no? Saber en qué es lo que más creía esa persona o ese grupo de personas, en qué estaban absolutamente de acuerdo, y a partir de ahí iban las preguntas y repreguntas con el objetivo de llegar a la verdad, de hacerles caer en sus contradicciones. Eso, más o menos podemos hablar de la mayéutica. Y eso está relacionado con la dialéctica. A ver, eso es interesante, ¿sí? Em, Tradicionalmente, el método dialéctico está asociado con Hegel, ¿sí? Eh, por el libro que volvió famoso, La dialéctica de la historia. Sin embargo, pues hay diferentes, ¿no? Usos en el campo epistemológico de lo que vendría a ser el término dialéctica. Porque em, diálogo socrático también es algo que podemos decir dialéctico. En medida contraponen dos puntos de vista, ¿sí? Y se va desarrollando el conocimiento, ¿sí? Me parece Entonces, que se sí, por cortó un ejemplo, poco si vamos a la... se cortó un poco la comunicación. No sé si podrías repetir ese tema de la dialéctica de Sócrates. Se escuchó bien hasta Hegel. Sí, Sí. ya. Entonces, justo había mencionado el hecho de que hay diferentes acepciones del concepto dialéctica en la epistemología. Hay la dialéctica de Marx, la dialéctica de Hegel, y también podemos llamar la dialéctica al método socrático, ya que opone
dos puntos de vista, ¿sí? Y a través del diálogo, de la argumentación, estos dos puntos de vista se van, si se quiere así, desarrollando. Entonces, por ese lado podríamos hablar de que sí, existe una connotación dialéctica en el método socrático, basado en el diálogo con un interlocutor. Claro, otro tema por el que se le conoce a Sócrates es la frase, o se le arroga a él la frase, nócete ipsum, conócete a ti mismo, ¿no? Sí, bueno, a ver, dos cosas. ¿Sí? Primero, la frase que no era de él, más bien era la frase que estaba en la entrada del oráculo de Apolo en la ciudad de Delfos. Este era un lugar al que acudían los griegos para recibir iluminación por medio de predicciones, ¿ya? Este oráculo es famoso en la historia de Edipo Rey, ¿sí? Eh, Ahora, ¿por qué se vuelve la frase famosa con Sócrates? Pues porque Sócrates parte de la necesidad de conocerse a uno mismo para poder llegar a la verdad. Nuevamente vamos al diálogo socrático, ¿no es cierto? Entonces, Sócrates conversaba con las personas, ¿sí? Y les obligaba a poner en duda sus convicciones, les obligaba a verse a sí mismos, ¿sí? Ver sus propias contradicciones. Entonces, por eso el tema del conócete a ti mismo está tan relacionado con la cuestión socrática. Sí, y Bien, además claro. la otra frase famosa de Sócrates, que fue, solo sé que no sé nada, y también representa lo que él creía, que él no podía enseñar algo fijo a alguien, sino más bien le guiaba el pensamiento a las personas. Exactamente, sí, son dos frases relacionadas con el conocimiento, ¿sí? Conócete a ti mismo y solo sé que nada sé, ¿cierto? Claro, esa es muy propia de Sócrates y ciertamente partía de eso, de reconocer la ignorancia, ¿sí? Y permitirle a la otra persona, al que está hablando, permitirle que él exponga su punto de vista, que él diga sus verdades. Y entonces, a partir de esa exposición, irle preguntando, ¿no? Y hacerle preguntas que le vayan acorralando a la otra persona, para que empiece a dudar y se empiece a contradecir de las cosas en las que cree. Claro, por eso es que terminó enojando a la gente, porque la gente pensaba que él hacía estas preguntas para hacerles quedar mal, para humillarles. Pero en realidad la idea era eso, o sea, que una persona pueda cuestionar sus convicciones y admitir sus contradicciones. Una cosa interesante de Sócrates es que no escribió nada y más bien uno de sus discípulos, Platón, es el que hace los escritos, ¿no? Ciertamente, es el siguiente filósofo socrático, ¿no? Platón es quien recoge los famosos diálogos, que son los que él, como discípulo de Sócrates, pues había escuchado y los transcribe. Él sí los deja como libros escritos. Platón, que ya sería el siguiente filósofo. Bien, Platón es un hombre acaudalado que es un mecenas de Sócrates, es decir, es una persona que solventa los gastos de Sócrates para que éste tenga tiempo de seguir desarrollando su filosofía, su conversación con las personas, ¿no es cierto? Sin embargo, Melissa, me parece que Platón viajó a algún lugar de la Sí, India. Cuéntenos sí. esa. Él había hecho como 3 viajes más o menos a la India, a Persia y a Egipto. Entonces ahí recopiló información de cada una de estas culturas y en uno de sus viajes de la India se fue a una escuela, más o menos, escuela y templo al mismo tiempo que tenían en la India, que se llamaba Ashram, que es similar a lo que él funda luego, que es la academia. Es un dato interesante, ¿no? Porque normalmente todo el mundo piensa que los griegos inventaron
la academia, y en realidad parece que Platón ya había copiado el modelo de la India, ¿no? ¿Qué nos puede decir Paul de la academia de Platón? Bueno, pues siguiendo el método de su maestro, la academia era el espacio que había propuesto para reunir a las personas que querían conversar sobre cualquier tema que sea de interés, ¿no es cierto?, de interés para los ciudadanos atenienses. Y ahí se hablaba pues de política, de economía, todo lo que implicaba la filosofía, todas las ciencias, ¿no? El arte, el deporte en esa época también era parte de las ciencias y la filosofía. Eh, Eso y que, bueno, pues Platón es conocido por su carácter idealista, ¿sí? Platón es el que plantea que nosotros en este mundo vivimos como en una caverna donde solamente vemos reflejos borrosos de la realidad y que los objetos verdaderos, la esencia de las cosas, se encuentra en el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Entonces, aquí por primera vez tenemos ya una formalización de lo que vendría a ser esa parte de la filosofía que es la metafísica, que es esa rama de la filosofía que intenta encontrar la esencia de las cosas. ¿Dónde está la esencia? ¿Qué es lo que hace que un objeto sea un objeto? ¿O a cuándo una cosa deja de ser lo que es? Entonces, eso se inaugura con Platón. Igual, hay algo también importante de Platón, que es su diferenciación entre episteme y doxa, ¿sí? Que es una diferenciación bastante tradicional en la medida en que la doxa es la creencia común, son las convicciones de las personas, ¿sí? Y la episteme es el conocimiento racional, ¿sí? Al que se llega después de la argumentación. El que Entonces, se considera eh, verdadero, el conocimiento verdadero. exactamente, ¿sí? Y este diálogo sobre episteme y doxa llega hasta el siglo XX, ¿no? Porque tenemos textos de Bourdieu, de Foucault, hablando sobre, bueno, y ahora, ¿qué consideramos episteme y qué consideramos doxa? ¿Sí? Porque pues, a lo largo de los siglos, lo que se consideraba como simple creencia o como verdad científica fue cambiando, como seguramente ya lo veremos con Aristóteles, ¿no? Claro. Antes de entrar a Aristóteles, importante para nuestros estudiantes, dos libros. Uno, La República, y dos, El Banquete. Sí, ciertamente en la República, porque se habla del tema de la democracia, ¿no es cierto? Pero es muy bueno analizar a los griegos en todo el caso. Nosotros ahora idealizamos la democracia, eh, pero es porque pensamos que era el mejor modelo sin tener en cuenta que los griegos eran una sociedad esclavista. O sea, la democracia les funcionaba a ellos, pero porque tenían esclavos, ¿sí? Entonces ahí solo votaban los ciudadanos. Eso es algo muy interesante. En la República de Platón justamente se describe el modelo democrático y este modelo consiste en que ciudadanos atenienses eran únicamente los hombres griegos, ¿sí? Había esclavos, había mujeres y todos ellos no eran considerados ciudadanos y por lo tanto no podían votar. Así que es interesante de dónde sacamos nuestro modelo democrático. Y El banquete también es un libro muy interesante porque nos habla acerca de los placeres. Y ahí es donde están todas estas cosas que a veces llaman la atención de la sociedad griega, ¿no es cierto? Que las fiestas dionisíacas, que esos grandes bacanales, ¿no? Esas fiestas enormes de libertinaje que duraban días enteros, unas semanas enteras. Eh, Todo ese tipo de situaciones pues está retratado en el banquete. Una anécdota muy interesante justamente de este libro es cómo para los griegos no existían malos placeres, sino que lo malo era el exceso en un placer. Así que es bastante interesante esa situación. Muy bien, claro. Obviamente, este filósofo luego ha sido leído por los doctores de la Iglesia, por la patrística de la Iglesia, y definitivamente este libro, El Banquete, ha tenido una influencia en la doctrina cristiana. Bien, sin embargo, siendo él un idealista, ¿no?
tenía un discípulo que fundamentalmente pensaba de una forma distinta. El primer empirista de la historia, diríamos. ¿Qué podemos decir acerca de Aristóteles? Bueno, pues ciertamente era como que lo contrario, ¿no? De Platón. Eh, Aristóteles, creía que la verdad no estaba en la esencia de las cosas, no estaba en un mundo ideal, en el mundo de las ideas, sino en las cosas mismas. La verdad se encontraba en las cosas en sí mismas y por eso él desarrolló pues, los primeros bocetos que se podrían concebir como el método científico, ¿sí? Las primeras reglas de observación, ¿no es cierto? Para poder ver cómo es que una planta, un animal pasa de un estado a otro, de una situación a otra. Entonces, eh, para Aristóteles, la fuente de la verdad estaba justamente en eso, en la observación. Y eso es un poco contrario tanto a Sócrates como a Platón, quienes basaban mucho el descubrimiento de la verdad en la conversación y la argumentación, en lo que se conocería después como racionalismo, ¿no? Ya más allá del idealismo platónico, se lo conocería como racionalismo. Sí, me Bien, acuerdo de una anécdota que era sobre, digamos, que le preguntaron a Aristóteles que cómo así, porque contradijo tanto a su maestro. Y él dijo que ama mucho a su maestro, pero más ama la verdad. claro. Esa es la contradicción de Aristóteles a Platón. Porque efectivamente Platón es idealista, mientras que Aristóteles es reconocido como un empirista, un observador del mundo. Observó tanto el mundo que planteó la tesis del geocentrismo, es decir, que la Tierra estaba al centro del universo y todos los astros giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Y este planteamiento ha durado toda la Edad Media y solo pudo ser derribado con la comprobación de que la Tierra era redonda y luego a partir de eso recién las observaciones permitieron dejar paso a la teoría heliocéntrica que la veremos en otra de nuestras clases. Bien, eso ha sido todo por hoy entonces respecto a Sócrates, Platón y Aristóteles. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.